Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Hollín. Hoy es 10 de mayo y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas del día. Fin del estado de alarma sin cierre perimetral ni toque de queda. La región aumenta el número máximo de las reuniones a 10 personas, como así de comensales. La hostelería aumentará hasta 1 hora el cierre. El presidente autonómico ha pedido infinita prudencia a la población con el fin del estado de alarma, porque tenemos menos restricciones y hay gente que puede pensar que esto está acabado. Blanca Fernández, portavoz del Gobierno regional y consejera de Igualdad, ha visitado Hollín para ver el Centro de la Mujer, la casa de acogida y mantener reuniones con colectivos y con el ayuntamiento. Entrevistamos a la portavoz del Gobierno regional para que nos explique la nueva normativa frente a la COVID-19 y los proyectos que se están desarrollando en nuestra comarca. 16 cruces se presentaron en el concurso organizado por la Concejalía de Cultura para conmemorar el Día de la Cruz, que repartió 900 euros en premios en el acto de clausura. El Gobierno regional mantuvo un Consejo de Gobierno extraordinario para establecer la nueva normativa que regirá tras el final del estado de alarma en nuestra región. Se flexibilizan algunas de las medidas vigentes, como el horario de cierre de hostelería a la 1, aumentan también los aforos máximos a 10 personas, como el número de personas que se podrán reunir en locales de hostelería. Se levanta el cierre perimetral y el toque de queda. No va a haber ninguna limitación de toque de queda. No es que se llame así, pero para entendernos no va a haber toque de queda desde el punto de vista ciudadano. Sin embargo, van a mantenerse algunas limitaciones, algunas condiciones, algunos hábitos, algunas instrucciones que son determinantes para que no se olvide bajo ningún concepto las normas más elementales de prudencia ante el virus y lo que sabemos que significa la mayor capacidad de transmisión del virus. Seguirá siendo obligatorio, prácticamente como hasta ahora, el uso de la mascarilla. Seguirá siendo necesario mantener un criterio de horarios, aunque ya les digo que los horarios que hemos fijado esta mañana para el conjunto de la hostelería, del comercio, son los más flexibles de España. No voy a decir que van a tener más libertad que en el resto de España, pero lo que sí es verdad es que van a ser más flexibles porque hoy por hoy podemos atender y corresponder al esfuerzo que se ha estado haciendo en los últimos meses por parte de muchos sectores sociales y económicos. En el ámbito de la hostelería y el ocio nocturno se decreta el cierre a la 1 de la noche, prohibiéndose el consumo en bar. El aforo en los locales de hostelería y ocio se permite hasta el 75% en el interior y el 100% en el exterior, ampliándose la capacidad de los comensales en las mesas, pasando de los 6 hasta ahora hasta un máximo de 10 personas. El uso de la mascarilla, como no, seguirá siendo obligatorio y el número máximo de personas que se podrán reunir pasará a ser de 10 personas, según el decreto regional que lo regula, para que la población recuerde que aún estamos en riesgo de transmisión. Vamos a intentar que este decreto sea un decreto antivértigo, que permita una serie de limitaciones, que sobre todo termine recordando todos los días a la ciudadanía que el virus sigue, que esto no puede significar bajo ningún concepto volver a antes de saber que había un virus. Para eso todavía queda tiempo y, por tanto, nos importa y mucho que este decreto sea conocido, sea entendido y que al mismo tiempo sea flexible en su reflexión. Lo vamos a ir revisando cada 7, cada 15 días en función de los datos. De manera que hoy la ciudadanía tiene que pensar que cambian muchas cosas, pero también tiene que entender una cosa, y es que pueden volver a cambiar. Hoy los cambios son hacia adelante y el esfuerzo de todos y solo la responsabilidad de todos y de todas puede terminar haciendo que estos esfuerzos, estos pasos hacia adelante no signifiquen una marcha atrás. Ojalá y a partir del estado de alarma, de la supresión del estado de alarma, no haya una ola nueva en España o una ola importante en España. Ya sé que ola de la que hablamos se escribe de manera distinta, pero desde luego si hubiera una gran ola
políticamente a algunos les puede suponer un adiós, porque realmente sabemos que toda decisión o toda gestión que hagan las administraciones públicas comportan una responsabilidad. También los espectáculos taurinos, así como la asistencia a cines y teatros, será del 75% del aforo, sin límites máximos de personas. Los mercadillos, gimnasios, centros comerciales y salas de juego tendrán el mismo aforo del 75%. Como novedad, se permite la apertura de campamentos juveniles hasta un 75% de su capacidad y con un número máximo de 250 personas. En entierros y tanatorios se permitirá un máximo de 30 personas en el local interior y un máximo de 50 en el exterior. Respecto a bodas, bautizos y comuniones, se permitirá un máximo de 150 personas en el interior y 250 en el exterior. Emiliano García Paje indicó la importancia que la ciudadanía cumpla todas estas restricciones y se comporte de manera responsable. El cambio de estado de alarma al estado de prudencia extrema que pido personalmente como presidente a todos los ciudadanos, este cambio de estado de alarma al de prudencia extrema comporta un cambio normativo importante, sustancial. El estado de alarma supone que las limitaciones, las condiciones en el hábito diario eran la regla. Ahora las limitaciones, las condiciones van a ser la excepción. La verdad es que no sé si es conveniente, yo creo que no, que alimentemos mucha especulación o debate en España durante más tiempo y que nos perdamos en confusiones sobre qué es lo mejor. Lo verdaderamente importante es que la ciudadanía cumpla las normas que están vigentes en cada momento. En cualquier momento, el Ejecutivo Regional tomará decisiones localizadas para municipios o zonas en las que se necesite frenar el avance del virus. Las medidas que, como digo, se van a plantear van a significar que si hay que tomar alguna decisión localizada o una decisión sectorializada, lo haremos, con medidas o con niveles muy elementales de alarma, es decir, podremos plantear una situación de alarma, estado no, una situación de alarma para localidades concretas o para espacios concretos. El presidente explicó la excepcional situación que estamos viviendo y remarcando también que estas medidas estarán en constante revisión. Acaba una situación jurídica excepcional en España. Creo que casi todos los países han tenido que afrontar algún tipo de excepcionalidad constitucional. Quien no lo ha hecho es quien peor está. Por tanto, el estado de alarma ha sido muy útil. Probablemente todos hoy pensamos que el próximo mes o el próximo mes y medio requerirían de medidas también de un control y de un paraguas excepcional, pero lo cierto y verdad es que el estado de alarma no puede sustituirse por la ausencia de Estado. Se tiene que sustituir por un estado de prudencia, de colaboración institucional, de coordinación, de seguimiento de las medidas y de evaluación permanente. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, inicia un viaje a Italia de varias jornadas donde será recibido por el Papa Francisco y mantendrá varias reuniones de trabajo. Un viaje en el que estará acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y por la viceconsejera de Relaciones Institucionales, Margarita Sánchez. En este viaje, ante las imágenes vividas en la noche del fin del estado de alarma, recordó la importancia de ser prudentes ante las pocas limitaciones que tenemos para no tener una nueva ola. Ahora lo que me gustaría pedir es mucha prudencia, infinita prudencia, ahora más porque tenemos menos restricciones y hay gente que puede haber pensado que ya se ha acabado, y esto no se ha acabado, esto va a durar hasta que acabemos con todo el proceso de vacunación, e incluso ahí seguiremos teniendo limitaciones y condiciones porque evidentemente la transmisión se va a seguir produciendo y puede ser, si no se acaba antes con él, el año que viene, el siguiente, hasta que haya un medicamento eficaz.
Blanca Fernández, portavoz del Gobierno regional y consejera de Igualdad, ha visitado Ellín para ver el Centro de la Mujer, la casa de acogida y mantener reuniones con colectivos y con el ayuntamiento. Junto con el alcalde de Ellín, el delegado de la Junta y representantes del Instituto y la Concejalía de Igualdad y de la Mujer, Blanca Fernández ha comparecido en rueda de prensa donde ha puesto en valor los recursos que Ellín tiene en materia de igualdad. Y que haya venido a hacer una visita, en este caso, a dos recursos que nosotros para Ellín son muy importantes, como es el Centro de la Mujer y el recurso de la Casa de Acogida. Ellín fue pionero en el año, no recuerdo muy bien la fecha, 2000-2001, cuando se creó aquí la Casa de Acogida en nuestra ciudad, y como digo, fuimos de las primeras poblaciones de Castilla-La Mancha en tener un recurso que por entonces era importante, pero que cada día que avanza, desgraciadamente, tiene más importancia, porque algo como la violencia de género, desgraciadamente, no cesa. Por lo tanto, vamos a seguir desde el Gobierno municipal apoyando todo el tipo de políticas que desde tu consejería seguís adelante, porque creemos que es fundamental y vital en los tiempos en los que vivimos. El primer edil de Llinero destacó dos actividades importantes en coordinación con el Centro de la Mujer. La primera, el plan de igualdad puesto en marcha en el consistorio. Nuestra coordinadora del Centro de la Mujer me ha preparado una serie de cuáles han sido las actividades que se han hecho durante todo este año, pero yo me voy a quedar con dos. Una, el primer plan de igualdad que hemos aprobado en el Ayuntamiento de Ellín, que también es, bueno, pues somos de los pocos ayuntamientos que hoy en día tienen un plan de igualdad específico para sus trabajadores. Y aunque, como dije el día del Pleno, lo repito hoy, el Ayuntamiento de Ellín no existe desigualdad ninguna entre sus trabajadores, pero sí que es cierto que en esa política de dar muestras de lo que uno cree y lo que uno piensa, hemos aprobado ese plan para, como digo, que sirva también de acicate para el resto, para que puedan tener un plan de igualdad que debe ser importante para los trabajadores, que se sientan protegidos. Y por otro lado también, bueno, pues la apuesta de todas las señales que se han puesto en Ellín y en sus 12 pedanías, en este caso para la lucha contra la violencia de género. Yo creo que esos han sido los aspectos más importantes a destacar en cuanto a actividades. Después pues han venido las normales de las celebraciones del Día de la Mujer, del Día contra la violencia de género, etcétera, pero bueno, que son actividades que durante el año se vienen desarrollando. Ramón García tuvo unas palabras para poner en valor a los trabajadores del Centro de la Mujer y la Casa de Acogida por su gran labor durante la pandemia. Yo quisiera poner en valor el trabajo que durante todo este año de pandemia han tenido las profesionales y los profesionales del Centro de la Mujer y de la Casa de Acogida. Ha sido y está siendo un año muy difícil por motivo de la pandemia para todos los colectivos, pero hay pues grupos de trabajadores y trabajadoras específicos que por su dedicación a lo que hacen, pues hace que tal vez los tengamos que destacar un poco más. Mantener el recurso abierto de la Casa de Acogida como lo hemos tenido, mantener el asesoramiento, el apoyo y la comprensión de las trabajadoras del Centro de la Mujer durante todo este año, yo creo que es una labor encomiable y tengo que felicitar también en este caso a su concejala Carmen, porque han estado ahí desde el 14 de marzo que empezó la pandemia hasta hoy en día, trabajando sin bajar los brazos y apoyando principalmente a todas esas mujeres que se sentían desprotegidas. Por lo tanto, mi enhorabuena Carmen, mi enhorabuena también a la consejería. La titular de Igualdad del Gobierno regional empezó alegrándose porque Ellín sea una localidad en contra de la violencia de género y mencionó el mensaje del Papa Francisco para argumentar la importancia de la lucha contra la violencia de género. Ellín es un pueblo libre de violencia de género, al menos en que no admitimos la violencia de género. Hay un rechazo, desde luego político, un pacto institucional para rechazar la violencia de género. Yo sé que esto no hace falta escribirlo, pero es bueno señalarlo. Y el haber puesto señales es un hecho simbólico que tiene mucha importancia. Esas señales de Ellín libre de violencia de género, ¿no? Ya sé que hay algún partido político que dice que la violencia de género no existe, a quien hoy le querría decir que escuchase al Papa Francisco, que ayer se acordó precisamente de las miles de mujeres que sufren por causa de la violencia machista, ¿no? Si el propio Papa Francisco y la propia Iglesia tiene claro que hay un elemento clave que es la violencia de género, que provoca mucho dolor y sufrimiento en miles de mujeres, en centenares de miles de mujeres en realidad a lo largo del mundo y de sus hijos e hijas, pues yo creo que tenemos que tener evidentemente claro que vamos bien. El Gobierno autonómico está comprometido con esta lucha, pero necesita el trabajo de los ayuntamientos y alcaldes comprometidos
como el de Yin, según Fernández. Que vamos por el buen camino porque cada vez se nos suma más gente a rechazar una suerte de violencia que tiene muchas caras y manifestaciones, que es absolutamente reprobable, rechazable y para la que el Gobierno de Emiliano García Paje desde luego tiene puesta toda la carne en el asador, pero que sin la ayuda de los ayuntamientos, desde luego no seríamos capaces de llegar hasta donde llegamos. Y por eso hoy, alcalde, te quiero dar las gracias por el compromiso tuyo personal, de la corporación de manera inmensamente mayoritaria y desde luego de la población de Yin de forma muy contundentemente mayoritaria en contra de la violencia machista y además también a favor de favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Cuando hablamos de igualdad de género hablamos esencialmente de favorecer la igualdad de oportunidades entre las personas con independencia de su sexo. Eso es lo que intentamos impulsar desde el Gobierno de Emiliano García Paje y eso es a lo que nos ayudáis también desde el Ayuntamiento de Yin. Mañana finaliza el plazo de las ayudas para poner en marcha los planes de igualdad. La consejera animó a adherirse a estas subvenciones para que llegue a todos los rincones de la región. Hoy quiero poner en evidencia que mañana se finaliza el plazo de las ayudas para pedir precisamente subvenciones a la Junta para hacer planes de igualdad, como ese plan de igualdad que habéis hecho en el Ayuntamiento, o planes estratégicos, tanto en empresas como en ayuntamientos como en ONGs. Animo a los ayuntamientos y a las empresas a que soliciten estas subvenciones que hemos multiplicado por 3 en el último año porque queremos contribuir a que la igualdad de género llegue a todos los rincones de Castilla-La Mancha porque entendemos que en la medida en que la sociedad es más igualitaria, sencillamente es más justa y si algo se debe a un gobierno es a la búsqueda permanente de la justicia en este ámbito y en el resto de los ámbitos. Respecto a la ley contra la trata que tiene intención de articular el Ministerio de Igualdad, Blanca Fernández quiso pedir que se abola la prostitución para luchar contra la trata. Y hoy precisamente quería aprovechar para decir en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha al Ministerio de Igualdad que ha puesto encima de la mesa esa intención de hacer una ley contra la trata con fines de explotación sexual. Yo le querría pedir a Irene Montero que no se olvide de que la prostitución precisamente es el elemento que justifica que haya trata. Sin prostitución no hay trata. Por tanto, esta ley debería ser una ley abolicionista, una ley que tienda a la abolición de la prostitución porque precisamente las mafias que trafican con mujeres y con niñas, que las hacen sufrir de manera indecible, lo hacen por la necesidad extrema que sufren esas mujeres y esas niñas y a veces también, muchísimas veces también, desde la extorsión, la violencia, el secuestro o la amenaza a sus propios familiares, a la familia en sus lugares de origen. Explicó la importancia de acabar con la prostitución por los problemas que genera a las víctimas de esta esclavitud del siglo XXI. Cada día es más evidente en los informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los informes de la Fiscalía y en las distintas sentencias. Por tanto, hay que aprovechar el momento, ahora que el Ministerio de Igualdad ha anunciado la intención de esta ley, una ley contra la trata, una ley contra la explotación sexual, decirle que incorpore el abolicionismo como el objetivo, porque sin prostitución no hay tráfico de mujeres y de niñas. Fíjense, está demostrado que las secuelas, después de haber sido explotadas sexualmente, las secuelas que quedan en una mujer son muy parecidas a las secuelas que quedan en una víctima de guerra cuando sufre una guerra. El síndrome de estrés postraumático está inmensamente generalizado en ellas y ofrecen situaciones o tienen situaciones de absoluta vulnerabilidad, ellas y sus hijas e hijos. Por eso el Gobierno de Castilla-La Mancha también, con otras 7 comunidades autónomas, hemos constituido la red de comunidades autónomas libres de trata y de explotación sexual para poder conformar un proyecto integral que atienda a estas mujeres en esta esclavitud del siglo XXI. Es un proyecto que le hemos presentado al Gobierno de España, que nos han dicho que van a apoyar y que esperamos que apoyen cuanto antes para poder tener presupuesto y de manera efectiva poder tenderle la mano a, en el caso de Castilla-La Mancha, centenares de mujeres que con esa mano tendida del Gobierno pueden salir adelante y pueden salir de esa terrible tortura y de esa esclavitud ante la que una sociedad de bien no puede cerrar por más tiempo los ojos, porque también la prostitución es una suerte de violencia machista que ocasiona muchísimo dolor
y pingües beneficios a las mafias que trafican con la vida de las mujeres y de las niñas. En su visita a la ciudad, Blanca Fernández, como portavoz del Gobierno regional, no pudo dejar la ocasión para enumerar proyectos que el organismo autonómico tiene en Ellín, los planes de empleo o el nuevo Centro de Educación Cruz de Mayo. El alcalde Ramón García quiso trasladarle a la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha su agradecimiento al presidente regional por el apoyo a los proyectos en la localidad. Quiero que le traslades al presidente pues el agradecimiento de Ellín, de su alcalde, porque bueno, pues estamos viendo cómo, desgraciadamente, también la pandemia nos ha echado un poco el freno de mano a todos, pero que los proyectos que Ellín tenía en mente van saliendo y espero que sigan saliendo a partir de ahora con un poco más de fluidez. Yo creo que es de agradecer que también en estos tiempos pues el Gobierno regional muestre el apoyo a sus ayuntamientos y en este caso Ellín, pues no puedo nada más que tener palabras de agradecimiento para nuestro presidente. Por tanto, Blanca, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Ellín. Tienes todo el compromiso de Emiliano García Paje. Yo creo que esto es evidente, que se demuestra con hechos. Hace bien poquito tiempo se adjudicó la licitación de ese colegio de educación especial por el que tanto has peleado y por el que tanto has trabajado. Hace un año y poquitos meses se inauguró el centro de salud. Hace muy poquito tiempo se pudo otra vez inaugurar o visitar de nuevo ese hospital rehabilitado después del lamentable incendio que, bueno, afortunadamente no se pudo cifrar y no se cifró afortunadamente en vidas, pero sí se cifró en muchos daños en ese querido hospital para vosotros. Bueno, solo en estas tres infraestructuras que acabo de mencionar, pues hay, en fin, más de 7-8 millones de euros encima de la mesa, solo en estas tres infraestructuras. Respecto a los planes de empleo, Ellín ha gestionado 4 millones de euros de estos planes regionales. Si analizásemos la inversión de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Ellín, pues estamos hablando de que solo en plan de empleo creo que son 4,5 millones lo que habéis gestionado desde el Ayuntamiento. Y además lo digo en reconocimiento de lo que decía antes, de que sin los ayuntamientos sería imposible. Y esa capacidad de gestión que habéis demostrado es muy importante. Poder gestionar plan de empleo y plan de mayores de 55 años, ¿no? Por un importe de 4,5 millones de euros demuestra que este ayuntamiento no solo tiene convicciones, no solo tiene valores y compromisos éticos y políticos, sino que además es capaz de gestionar, y eso es muy importante, porque el volumen de formación, por ejemplo, que sois capaces de gestionar, casi 1 millón de euros, de la Junta en los últimos tiempos en el ámbito de la formación para el empleo, el Ayuntamiento de Ellín ha sido capaz de gestionar de manera muy eficaz también los fondos de formación. Reafirmó el compromiso regional con Ellín, aunque explicó que no será posible hacer todo lo que desde el Ayuntamiento se le solicita a la Junta. Que el Gobierno de Emiliano García Paje y que el presidente en primera persona está comprometido con Ellín y está comprometido contigo. Porque la honradez, el valor del trabajo y el compromiso con el pueblo es lo que hace que no podamos decir que no. Será imposible hacer todo lo que planteéis. Lógicamente, un alcalde está en la obligación de exigir permanentemente. ...16 cruces se presentaron al concurso organizado por la Concejalía de Cultura para conmemorar el Día de la Cruz. Estas obras optaron a 9 premios que rondaron los 900 euros entre los 5 premios en efectivo y 4 vales en librerías. El día 9 se celebró la entrega de premios en el Museo de Semana Santa. Muchísimas gracias por participar en el concurso o en el tradicional concurso de cruces. Para el Ayuntamiento de Ellín y sobre todo para esta corporación es muy importante seguir manteniendo las tradiciones de nuestra tierra, porque nuestro pasado siempre va a condicionar nuestros pasos del futuro. El jurado decide por unanimidad otorgar los siguientes premios. 9º premio, con un vale regalo de 60 euros a la librería Mercedes, es para la cruz número 14, para Nerea y Gonzalo García. Premio número 8, con un vale regalo de 60 euros por la librería Flomical, para la cruz número 10, de Elena y Julia García Parada. Premio número 7, con un vale regalo de 60 euros a la librería Unamuno, de la librería Unamuno, para la cruz número 11, que es de Triana Guerrero Herrera.
Sexto premio con un vale regalo de 60 euros en la librería Papelillos para la cruz número 2 de Julia Urrea Vizcaíno. Pasamos a los premios en metálico. El quinto premio con 75 euros es para la cruz número 5 de Rafael Iniesta del Olmo. Cuarto premio, valorado en 100 euros, es para la cruz número 7 de Valeria Mármol López. Tercer premio, valorado en 125 euros, es para la cruz número 4 de Antonio Rodríguez Valcárcel. Segundo premio, valorado en 150 euros, es para la cruz número 12 de María Isabel García Ruiz. Y el primer premio que hace la entrega la concejala de Cultura es para Nadia Genic Carrión. Yo hice la cruz el año pasado en el confinamiento, pero una semana después, por desgracia, nos confinaron y bueno, pues era virtual lo de las cruces y entonces no pude presentarla. Pero este año ya pues la he podido presentar, mi cruz, que yo quería que se viese al mundo y bueno, verla. Y bueno, la cruz la pinté dorado y las velas están hechas con vasos de chupito. Luego dentro yo le puse unas velas. El trono lo tuvimos que tallar y ponerle unas velas. Y luego compramos unas flores y unas esponjas y las pusimos como si fueran las flores que lleva el trono. Luego le pusimos unas flores y pintamos la punta del soporte para llevar la cruz, la pintamos de dorado y le pusimos unos ángeles para que se respete la tradición. Luego le pusimos césped artificial y luego le pusimos unas placas de personajes y le esparcimos flores por alrededor del trono. Y antes de hablar con la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, vamos a dar paso primero a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana martes en la provincia de Albacete tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados, salvo algunos intervalos de nubes bajas y brumas. No se descarta alguna precipitación dispersa a primeras horas en la Sierra de Alcaraz. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 21 grados en Albatana, 20 en Ellín, Tobarra y Ontur y 18 en Fuente Álamo y en Albacete capital. Soplará viento flojo del oeste y del noroeste que dejará intervalos más intensos durante las horas centrales del día, cuando no se descartan rachas muy fuertes del noroeste en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y es un placer hoy tener con nosotros en Televisión Ellín a Blanca Fernández, portavoz del Gobierno regional y también consejera de Igualdad. Consejera, portavoz, muchas gracias por estar con nosotros y un placer tenerte en persona después de haber seguido tantas ruedas de prensa contigo. El placer, desde luego, que es mío, y agradeceros muchísimo esa labor que siempre es esencial, pero que en pandemia ha demostrado serlo mucho más, y por vuestra paciencia, que habéis tenido paciencia, aunque habéis trabajado como jabatos y jabatas, así que yo os lo agradezco. Blanca, has venido a Ellín a hablar de tu área, ¿no?, de materia de igualdad, que han mantenido varias reuniones, pero primero te quería preguntar por las medidas. Todos estamos pendientes, todos hemos estado durante el fin de semana no preocupados por esas medidas que iba a regular el Gobierno regional. ¿Cómo habéis tenido que regular estas nuevas medidas después del final del estado de alarma? Que además sabemos que es la intención de mantener ese toque de queda, que finalmente, porque jurídicamente no se ha podido, ¿no?, como dijo el presidente, que se mantuviera, ¿no? Al final hemos hecho un decreto que está esperando ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia, en el que se establecen todas las medidas que son muy análogas en realidad a las que hemos tenido hasta ahora. Pues la restricción en los aforos, especialmente en interiores. Básicamente ahora mismo estaríamos hablando de un 75% de reducción de aforos. Todas las actividades que son al aire libre pues son más relajadas ya, siempre con la obligación de la mascarilla, pensando en que el 1,5 metros, los 2 metros, siempre son deseables en todas las actividades esa distancia, pero bueno, ya podemos estar 10 en mesa, en una terraza, incluso en interiores de locales, en fin. Yo creo que se han flexibilizado las medidas, pero con dosis importantísimas de prudencia, y es que no hay que olvidarse de que el virus sigue estando aquí. El estado de alarma no, pero el virus sí sigue estando aquí, por tanto las medidas son necesarias. Finalmente el toque de queda no ha podido ser porque los servicios jurídicos de la Junta no veían claridad. Cuando tus propios servicios jurídicos no ven claridad, parece un poco contradictorio que pidas al TSJ que se pronuncie, pero en cualquier caso ya saben que también le hemos pedido a la hostelería que el horario sea hasta la 1, ¿no? Y yo quiero hacer una llamada a la gente para que sea muy responsable, que con carácter general lo somos, la inmensa mayoría de la ciudadanía, pero ha habido algunas imágenes a lo largo de este fin de semana, que no han sido la mayoría, desde luego en Castilla-La Mancha, que nos pueden traer dolores de cabeza. Sinceramente, ver miles y miles y miles de personas celebrando la fiesta como si no hubiera pandemia, la verdad es que puede traer consecuencias negativas. Así que yo le pido a toda la ciudadanía hiperresponsabilidad, que sepamos disfrutar de esta relajación, de esta nueva situación, pero que no nos olvidemos que tenemos personas que aún son vulnerables, que tenemos mucha gente vacunada, pero que todavía falta un último esfuerzo, y que si esto ha sido una maratón, la maratón no se gana si no se corren los 10 últimos metros. Y es importante tener eso en la cabeza, los 10 últimos metros. Esas imágenes que hemos visto durante este fin de semana os dan la razón de esa intención, ¿no?, de mantener el toque de queda, y también cómo se va a intentar que esas imágenes no se produzcan. En realidad, el toque de queda lo que evitaba era precisamente esto, ¿no?, que a partir de determinada hora por la noche, donde hay más hábito en este país a vivir la vida, y eso es un ejemplo de cómo somos y no hay que rechazar nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero es verdad que con toque de queda esto se evitaba, y el toque de queda no tenía por qué ser a las 12 como era en Castilla-La Mancha, o a las 11 como era en Madrid, o a las 10 en otros lugares. Podría haber sido más tarde, nos podríamos haber ido a la 1, nos podríamos haber ido a otra hora, ¿no?, dependiendo de las circunstancias epidemiológicas del momento. Pero ciertamente esto ahora le corresponden a los ayuntamientos, y es que lamentablemente son ahora los ayuntamientos quienes tienen que poner orden. La mayoría tienen prohibido el botellón, la inmensa mayoría, pero aunque esté prohibido sabemos que hay botellón muchas veces, y bueno, pues ahora las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía local y los ayuntamientos tendrán que poner sanciones, y la autoridad sanitaria tendrá que contribuir y ayudar y colaborar. Pero bueno, estamos en un escenario distinto, y posiblemente un mes más de estado de alarma nos hubiera permitido controlar un poquito mejor la situación, la verdad. La vacunación es muy importante, ¿no?, para acabar con todo, que los riesgos no sean tantos como los que tenemos en la actualidad, aunque bueno, sabemos que el proceso lleva una buena marcha, ¿no?, esa planificación de vacunación, pero hay preocupación, ¿no?, entre la gente que ya tiene una dosis de AstraZeneca. Se le va a suministrar la segunda dosis, sabemos que se estaba esperando, ¿no?, a esos informes técnicos. ¿Cómo va a ser?
Bueno, aquí hay que esperar a lo que diga la ciencia. Yo creo que los políticos hay veces que no tenemos que tomar distintas decisiones a las que nos digan los científicos, y este es un claro ejemplo. Yo no sabría curar un cáncer, tampoco sabría decirle qué vacuna hay que poner después de la primera dosis de AstraZeneca. Para eso hay gente experta y sabia que está dejándose la piel en saber qué es lo mejor, ¿no? Y creo que lo vamos a saber en breve, posiblemente en días o como mucho en unas semanas. Yo creo que serán más días que semanas por la información de la que disponemos. En cualquier caso, bueno, hay una primera dosis puesta y hay que ir a por la segunda, ¿no? Hay que ver en qué condiciones, porque son miles de personas las que en este momento, bueno, millones ya en España, ¿no? Serían centenares de miles más bien en España quienes tienen ya una dosis de AstraZeneca, y hay que aprovechar ese esfuerzo que se ha hecho. Pero ya le digo, yo me dedico a la política y no a la investigación científica, y para hacer las cosas bien en este sentido hay que atenerse a lo que nos digan. Bueno, ¿qué tal la visita que ha tenido a Hellín, a esos recursos, ¿no?, de igualdad que tenemos, que además ponía en valor, ¿no?, en su intervención? A ver, yo creo que se hace una labor magnífica en este pueblo, en esta ciudad. Una labor extraordinaria. Primero porque hay impulso desde el ayuntamiento, empezando por el alcalde y continuando por todo el equipo que gobierna, y seguramente también buena parte de la oposición también comparta este objetivo de acabar con la desigualdad y por tanto también acabar con la violencia machista, ¿no? Pero es verdad que aquí hay recursos porque hay un ayuntamiento que se lo cree y hay dirección política en ese sentido, pero también hay unos grandes profesionales, tanto en el Centro de la Mujer y en el recurso de acogida, como en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con quien he podido compartir unos minutos y unas reflexiones, y la verdad me voy con muchísima energía, sinceramente, porque claro, encontrarte con personas que no solamente están formadas, sino que están comprometidas también en lo personal, pues te hace sentir que las leyes son muy importantes, el presupuesto público lo es, el que haya una dirección de decisiones políticas en un sentido o en otro, indudablemente también, pero la gente que está en el terruño, ¿no?, en el territorio, son las que hacen que esa idea que se transforma en una ley se pueda convertir en una realidad si hay quien la convierte, ¿no? Y aquí en Hellín hay un equipo maravilloso de profesionales, tanto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya le digo, como en el Centro de la Mujer, el recurso de acogida y, por qué no decirlo, el propio equipo de gobierno, que la verdad está demostrando estar más que comprometido. Hemos tenido también, ¿no?, una reunión con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que la coordinación es fundamental, ¿no?, para actuar rápidamente ante cualquier problema, ¿no? Siempre sabemos que el número, el 016, ¿no?, pues está ahí para quien lo necesite. Sí, aquí tenemos el 016 y el 900-100-114, que son teléfonos en los que se puede denunciar, pero no necesariamente denunciar. Se puede llamar para pedir ayuda, ya sea psicológica, emocional, social, del tipo que sea, informativa de los recursos que existen en el territorio, pero también están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los centros de la mujer, para poder acudir con una denuncia o con dudas de cómo denunciar. Aquí lo que es evidente en Hellín, y yo creo que es ejemplo de lo que pasa en muchos otros lugares, es que hay un equipo de profesionales muy formados, pero que a la vez, como se lo creen, se coordinan. Y no solo se coordinan para diseñar protocolos o para mejorar los protocolos existentes, no, es que se coordinan en el día a día, ¿no? Y bueno, pues eso, como les decía antes, es esencial. Y aquí se produce y yo me voy con un chute de energía potente. También enumeraba proyectos, ¿no?, que desde su gobierno pues se están desarrollando o se han desarrollado en la localidad, pero también le quería preguntar por algunos comarcales que también son importantes, porque Hellín es cabecera de comarca y pues esos proyectos también son importantes. La semana pasada nos enteramos de ese parque eólico que tiene la intención de montar en Fuente Álamo, que también compartirá con varios municipios, ¿no? Importante, ¿no? Inversiones para la época que estamos viviendo, que traerá trabajo a la zona. A ver, ya sabe usted que en Castilla-La Mancha tenemos desde hace mucho tiempo, bueno, posiblemente desde que llegó Paje al gobierno, la clara intención de favorecer las energías renovables. Por convicción, por una convicción medioambiental que tiene mucho que ver con el siglo en el que vivimos y con que sabemos que las fuentes de energía fósil son absolutamente, en fin, se agotan, se acaban, y hay que buscar otras alternativas, y también porque tenemos 80.000 kilómetros cuadrados en la que otra cosa no habrá, pero viento y sol hay un poco, ¿no? Y podemos aprovechar lo que tenemos para intentar construir futuro. Y en ese sentido estamos trabajando ya desde el principio de la anterior legislatura. Se han ido sustanciando muchos proyectos en este sentido. Es verdad que siempre con mucho mimo medioambiental, porque todos los parques eólicos o de cualquier otra índole
tienen que pasar por su fase de la declaración de impacto medioambiental y es un trámite a veces complejo y a veces complicado, pero que siempre nos tenemos que alegrar de que esté ahí como seguro de vida, si se me permite la expresión. Pero lo que está claro es que hoy Castilla-La Mancha produce el doble de energía limpia de la que consume. Y eso, sinceramente, es motivo de orgullo para todos los castellano-manchegos y todas las castellano-manchegas, que si se pudiera hablar en estos términos, podríamos exportar energía limpia a otros territorios de nuestro país, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sinceramente ese es el camino y es ahí donde tenemos que seguir haciendo incidencia por dejar un planeta verde y limpio a nuestros hijos y nietos, pero también por generar empleo, ¿no? Porque, como decía usted, efectivamente son iniciativas que generan mucha mano de obra. Desde aquí se reclama mucho una línea de evacuación para poder explotar la energía solar. Quizá el alcalde que si nos está escuchando lo sabe, ¿no? Que lo necesitamos, ¿no? Para poder explotar esas energías renovables, porque tenemos de los municipios que más horas de sol tienen. ¿Será posible en algún momento? Bueno, estas son iniciativas esencialmente privadas. Sabe usted que nosotros las competencias en materia eléctrica exactamente no las tenemos, ¿no? Y que se privatizaron las compañías eléctricas allá por los años de Aznar. Si no, seguramente era una responsabilidad del Gobierno. Yo creo que es deseable, lógicamente, todas las infraestructuras que favorezcan el desarrollo de las energías limpias son deseables y el Gobierno de Castilla-La Mancha está allí donde se le necesita y donde se nos necesita vamos a estar. En este sentido también, ojalá tuviéramos nosotros, en fin, la mayoría del accionariado de una gran eléctrica para poder hacer realidad esto que usted dice, pero en lo que es la voluntad y la vocación política, pues desde luego, ya le he dicho yo al alcalde y lo sabe muy bien y no hace falta que yo se lo diga, que el compromiso del Gobierno lo tiene y ¿sabe usted por qué? Porque se lo merece, porque se lo trabaja y porque hace las cosas sinceramente muy bien. Los planes de empleo también son muy importantes para nuestros ayuntamientos. Toda la región este año han duplicado, ¿no? Esa cuantía, 15.000 personas serán beneficiarias de estos planes de empleo, como han anunciado, ¿no? Los ayuntamientos sabemos que lo están esperando como aguas de mayo, nunca mejor dicho. Sí, en realidad es que a veces se nos critica por esto, porque recuerdo cuando estábamos en oposición que nos decía aquella consejera de Cospedal que no sacó ni un solo plan de empleo, que es que no era su modelo. Tampoco le daba ayudas a las pequeñas y medianas empresas ni a las personas autónomas, pero decía que el plan de empleo no era su modelo. Bueno, es verdad que en estos 6 años los planes de empleo han sido muy importantes para muchas personas que no encuentran empleo por su edad o por la cualificación que tienen o que no tienen o por diferentes circunstancias. Y los ayuntamientos en estos son estratégicos para el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque un ayuntamiento podría decir, oye, esto del paro no va conmigo. Pero claro, la mayoría de alcaldes y alcaldesas saben que lo que no es de su competencia sí es de su incumbencia, porque son ellos y ellas quienes reciben a los vecinos que lo pasan mal, ¿no? Quienes no tienen empleo. Yo creo que esa colaboración institucional, que el PP no supo entender al principio porque no pedían los planes de empleo y se encargaban de que los ayuntamientos del Partido Popular no lo pidieran, que luego la mayoría lo pedían y bueno, pues parece que clamaba en el desierto también el jefe de la oposición, pero hoy podemos decir que la inmensa mayoría de los ayuntamientos se suman a esto, ¿no? En Ellín han sido 4,5 millones de euros prácticamente en el plan de empleo y en el plan de mayores de 55 años en los últimos años. Y ahora los que vengan a raíz de ese plan de empleo, que va a ser el más ambicioso de la historia. Bueno, yo creo que aquí tenemos que estar agradecidos desde el Gobierno, honestamente, con las diputaciones y con los ayuntamientos, porque sin esa colaboración la verdad es que no llegaríamos al territorio, ¿no? Y aquí en Castilla-La Mancha el poder decir que hay estabilidad política porque hay mayoría absoluta, pero también porque nos entendemos en buena medida con la oposición, especialmente con Ciudadanos, alguna vez también con el PP, y que te entiendes con el resto de las instituciones, y eso sirve para mejorar la vida de la gente. Es un motivo, la verdad, de pensar que ojalá en otros territorios las cosas se hicieran aquí, igual que aquí o parecido que aquí. Blanca Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber visitado los estudios de Televisión Ellín. Nada, que se le dé muy bien la visita a Ellín. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues con la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y también consejera de Igualdad, despedimos estos servicios informativos por hoy. Muchísimas gracias por su atención y que sean felices.